Bien, continuamos. Más allá de la variable de la realidad como tal, ¿no? Que permite una lectura que suele ser de alguna forma insatisfactoria si no se interpreta, ya que el ser humano es un animal de interpretación. Pero en la interpretación solemos caer en 4 grandes falacias, 4 grandes errores, ¿no? Para poder, digamos, consumir la información de la lectura. Es decir, para poder entender la realidad necesitamos procesarla. En ese procesamiento caemos generalmente en 4 errores típicos. El primero es la falacia de falsa dicotomía, que es lo que he dicho. Es sobre todo reducir la realidad a 2 grandes hechos, a 2 grandes polaridades y rechazar una de las 2. Por tanto, solo te queda el conjunto de la realidad, el global de lo que existe, solamente se reduce a una cosa que es buena. Si yo digo, por ejemplo, todas las personas son o negras o blancas, y digo los blancos son los buenos, pues estoy reduciendo el ser humano entero, estoy reduciendo, digamos, toda la especie a 2 colores sin sentido ninguno, y además estoy diciendo que uno es el bueno y el otro es el malo. O sea, no tiene sentido, pero la sociedad lo ha hecho durante mucho tiempo. Es una falacia de falsa dicotomía. ¿Vale? ¿Hay personas que son de raza negra? Pues sí. ¿Personas que son de raza blanca? Me imagino que sí. Pero eso de la raza, o sea, ¿quién es de raza negra pura, de blanca pura? ¿Quién es mulato puro? Es decir, eso de la raza es muy complicado. Ahí se ve la continuidad, precisamente. Y la riqueza de la pluralidad de lo que es la propia realidad existente. Otra cosa es que interpretando esa realidad necesitamos decir, tú eres blanco, tú eres negro. Por ejemplo, tener 2 abuelos judíos en la Alemania nazi pues te condenaba a muerte. Pero es que después de Pearl Harbor, no sé si lo sabéis, hubo un campo de concentración para japoneses que Roosevelt implantó en Estados Unidos. Entonces, ser japonés te llevaba a un campo de concentración. El 80%, si no recuerdo mal, de japoneses cayeron y estuvieron en campos de concentración. En Estados Unidos, saltándose la constitucionalidad, incluso ciudadanos japoneses. ¿Por qué? Porque Roosevelt interpretó que ser japonés era un hecho suficiente para ser sospechoso de quizás pertenecer al bando enemigo. Y esto es interesante. ¿Quiénes eran japoneses legalmente en Norteamérica en esa época? Eran aquellos que tenían al menos un tatarabuelo japonés. Es decir, si tú tenías un tatarabuelo japonés, ya tenías que ir al campo de concentración. En este sentido, ahí vemos la falacia de falsa dicotomía. Si tú tienes un tatarabuelo japonés, o un primo japonés, o un abuelo japonés, o tienes algo que te relacione racialmente, consanguíneamente, o digamos generalmente, transgeneracionalmente, ¿no? con Japón, entonces tú eras potencialmente enemigo. Esa es la falacia de falsa dicotomía, ¿vale? ¿Dónde se pone el umbral? ¿Dónde se pone, digamos, el límite? ¿Dónde se pone ese punto de no retorno? Pues donde quiera la persona que está interpretando la realidad. Es decir, ¿dónde colocas tú el punto en el que no hay democracia en España? Pues yo puedo decir, si hay una separación de poderes total, 100%, o sea, es decir, si se carece de una fusión de poderes o se carece de una fusión de funcionalidades, entonces hay democracia. Estoy poniendo el límite, ¿vale? Los grandes autores no terminan de ponerse de acuerdo dónde están los límites. ¿Por qué? Porque los grandes autores, a la hora de observar la realidad de lo que es una democracia e interpretarla, llegan a la conclusión de que es una continuidad, no es una dicotomía. No es tan fácil, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Entonces, para dicotomizar y para hacer una falacia de falsa dicotomía se requiere decidir dónde pones el umbral. Y generalmente aquel que pone el umbral define su propia intencionalidad y motivación, porque si yo pongo el umbral muy estrecho para decir que solamente en un país del mundo hay democracia, por ejemplo, estoy digamos estoy exponiendo la motivación de decir que solamente en un país hay democracia. ¿Por qué? Precisamente porque es una deducción, no es una inducción.
porque yo estoy decidiendo dónde colocar el umbral. Podría relajar el umbral, situarlo un poquito más a la derecha y literalmente pues tendría mayor campo. Por tanto, ya no solamente sería en un país del mundo, podría ser en 5 países del mundo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la pandemia, ¿cuáles son los países que mejor y peor han hecho el tema de la pandemia? Pues tengo que elegir cuáles son las variables que voy a estudiar y sobre todo tengo que elegir dónde está el umbral. Puedo decir, vale, pues voy a colocar el umbral en un 6,5. Entonces yo mismo estoy decidiendo cómo hacer una evaluación y una interpretación de la realidad para llegar a dicotomizar el hecho de la gestión de la pandemia. Es obvio que si en un país todo ha ido muy mal y había una gestión muy mala, evidentemente no hace falta ni dicotomizar. Porque los hechos están diciendo que ha sido una catástrofe y que ha sido todo muy malo. Pero claro, no siempre, por ser continuo, no siempre es tan claro. En este sentido, dicotomizar y hacer una falacia de falsa dicotomía te permite llevar a tu propio relato esa realidad observable y decir que tales países lo han hecho muy mal. Es por eso que en España algunos dicen que el gobierno lo ha hecho muy bien y otros dicen que el gobierno lo ha hecho muy mal. Algunos dicen que Ayuso lo hizo muy bien y otros dicen que Ayuso lo hizo fatal y se cargó a mucha gente. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta y coloca el umbral de interpretación donde le da la gana. La realidad quizás no sea ni una ni otra, no lo sé. No voy a valorar lo que hizo uno y otro. No es mi competencia ahora. En este sentido, lo importante es saber que al final el que interpreta, digamos que decide las reglas del juego de la interpretación que acomete. Y esas reglas del juego siempre van a favorecer el objetivo, la motivación real de su propia interpretación, que es favorecer a una parte y desfavorecer a otra. Y por eso se produce la falacia de falsa dicotomía, porque la realidad no te da la razón generalmente. No te da la razón si ya tienes una predisposición, si tienes un sesgo confirmatorio, si quieres confirmar una cosa que simplemente sientes. Por ejemplo, si yo siento que mi equipo de fútbol es el mejor, voy a dicotomizar la realidad. ¿Cuáles son los peores y los mejores? ¿Cuál es el mejor y el peor? Y voy a usar, pues, las variables que a mí me vengan bien. Por ejemplo, mi equipo de fútbol es el mejor porque es el más humilde, el que está más conectado con la ciudadanía, es el que tiene más buen rollo, quizás no es el que ha ganado más copas, pero es el equipo de fútbol que representa a su propia, a su propia fanbase. En este sentido, bueno, yo estoy decidiendo colocar ahí el objetivo. Otros van a colocar el objetivo en cuánto dinero ganan o cuánto dinero han perdido. Otros van a situar el objetivo en cuántas copas tienen. Entonces, claro, un estudio científico dicotomiza la realidad queriendo para poder observar los datos e interpretarlos, y usan muchísimas variables. Pero eso ya estamos hablando de que para hacer un estudio científico debemos tener una serie de herramientas, ¿vale?, que nos den validez y nos den fiabilidad. En este sentido, cuando una persona interpreta la realidad, no tiene ni validez ni fiabilidad, porque acomete falacias. Y eso lo hacemos todos. Otra cosa es que seamos conscientes o no, y otra cosa es que pensemos que tenemos la verdad absoluta y vayamos por ahí diciéndole a la gente la verdad absoluta que tenemos, lo cual eso puede ser un poco peligroso, porque además eso es contagioso. Al ser humano le encanta el mesianismo, le encanta que otro venga y te diga, ¿te has dado cuenta? Te están engañando, ¿por qué esto y lo otro y tal, no sé qué? Nos encanta, ¿vale? Y a veces llevan la razón, lo peor de todo, ¿no? Es decir, tenemos que estar ojo a visor, porque es cierto que homo mini lupus, ¿vale? Los políticos, los periodistas, todos los actores de la sociedad tienen sus propias motivaciones. Todos. Y por tanto tenemos que tener pensamiento crítico para poder no verter nuestras energías en una sola persona o en un solo colectivo. Es decir, no pensar que una persona es el bueno y el otro es el malo, no crear una falacia de falsa dicotomía y así ni mesianizar ni llegar al maniqueísmo, ¿vale? Que son realidades que al final empobrecen nuestra conducta.
La falacia nomotética, que es la segunda que tenemos aquí, es la falacia que está relacionada con pensar que hay una forma normal de ser, que hay una forma correcta, por ejemplo, ser de izquierdas es lo correcto, ¿no? Para una persona que sea de derechas, ser de derechas es lo bueno y lo correcto, ¿no? Y ya pensar que bueno, lo nomotético, es decir, lo normal, lo corriente, lo que todo el mundo suele pensar, es eso. Por ejemplo, en la falacia nomotética, pues pensamos que lo normal en una familia es tener una madre y un padre y que la madre esté en la cocina, que el padre esté trabajando, ¿no? Es una falacia nomotética. Hay muchos tipos de familias, muchos tipos de realidades y no vienen solamente, digamos, interpelidos por una sociedad demandante, no. Es que realmente hay muchos tipos de familias de forma natural. Es decir, hay mamás que cuidan de sus hijos de forma totalmente autónoma, o hay, digamos, papás que tienen hijos que no hay mamá, o hay papá y papá, mamá y mamá, y eso es algo natural, ¿vale? Por tanto, ahí vemos que, bueno, que en la naturaleza, se da eso. Hay hombres que aman a hombres, mujeres que aman a mujeres, padres solteros, madres solteras, por circunstancias de la vida. Y en este sentido debemos saber que nomotetizar lo único que nos va a permitir es entender la realidad de una forma deductiva. Es decir, vamos a deducir qué es lo normal a partir de la falacia nomotética. Lo cierto es que la falacia nomotética muchas veces la usamos de forma incorrecta. Es decir, que los datos que nos da esta falacia, realmente no son fiables, ¿vale? Otro ejemplo de falacia nomotética. Pues pensar que todo votante de izquierda es progresista, o anticatólico, o ateo, ¿no? Eso es una falacia nomotética. Pensar que todo el mundo es así, ¿no? Pues lo cierto es que, bueno, primero, ¿qué es un votante de izquierdas? O sea, es decir, una persona que vota al PSOE es un votante de izquierdas, una persona que vota a Podemos, una persona que ha votado al PSOE toda su vida, o votar una sola vez al PSOE te hace votante de izquierdas. Es decir, es que la realidad, cuando se nomotetiza, hay que empezar a evaluar, digamos, las reglas del juego de tu nomotetización. Es decir, si tú estás diciendo que eso es lo normal, ayúdame a entender por qué es normal esto para ti, ¿vale? Porque es lo que se supone que es. Por ejemplo, pensar que todo votante de derechas es homófobo. Por ejemplo, eso es algo nomotético. ¿Por qué? Porque se llega al arquetipo, ¿no? De derechas igual a homófobo, de izquierdas igual a homófilo, ¿no? Entonces, bueno, esos son arquetipos. ¿Funcionan esos arquetipos? No terminan de funcionar, porque al final vas a pensar por una deducción silogística que si tú votas a la derecha es que tú eres homófobo. Y la realidad, ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. No podemos interpretar la realidad con falacias nomotéticas. En última instancia, ¿qué es la falacia nomotética? Pues es interpretar que como todo el mundo es así, pues es norma, ¿vale? Y de alguna forma llevarlo de forma contraria al hecho de que si yo conozco a una persona que cumple la norma A, entonces es la norma B también. Se nomotetiza la realidad, se estandariza todo, ¿no? Es decir, lo normal es bañarse por la mañana. Eso es algo nomotético, ¿no? Entonces, si tú no te bañas por la mañana, tú no eres un tío normal. Te bañas por la noche, eres un tío muy raro, ¿no? Entonces, esa falacia nomotética se usa muchísimo para, por ejemplo, hablar por la gente de Vox, ¿no? O la gente de Podemos, o la gente de no sé cuánto, o el votante de no sé qué, o el que es filodemócrata, o... Es decir, siempre estamos conjuntando la realidad en pequeños, grandes entornos nomotéticos, ¿no? Y eso empobrece muchísimo la realidad, porque al final creemos que estamos interpretándola de forma fiable, cuando en el fondo estamos proyectando lo que queremos pensar. Estamos proyectando nuestra propia percepción de la realidad en una realidad que no es tal y como la percibimos. Y eso es lo que impide la falacia nomotética, impide la observación y la interpretación fiables, ¿vale?
La falacia ad hominem y ad populum son falacias muy habituales y de hecho se emplean siempre. La ad hominem es, claro, como tú votas a Vox, es que es normal que pienses eso, eres un facha, ¿no? O claro, como tú votas a Podemos, eres un perroflauta y un cerrapatastroso, ¿no? El ad hominem es no quedarse con el discurso, no quedarse con el hecho en sí, sino observar de dónde proviene, quién es el proveedor, quién es la persona que ha, digamos, discursado, y en ese sentido juzgar el discurso, ¿no? Por ejemplo, si Macarena Olona dice, de Vox, ¿no? Si Macarena Olona dice, ¿qué te digo yo? Hay que defender a los homosexuales, ¿vale? Pues el ad hominem te hace pensar, sí, claro, Macarena Olona lo dice porque ahora quiere blanquear su imagen. Pero si lo dice, por ejemplo, a Pablo Iglesias, piensas, es normal. Este tío apoya al colectivo LGBT, es un tío activista, es un tío de izquierdas, ¿no? Es decir, la misma frase, provenga de Macarena Olona o provenga de Pablo Iglesias, es una frase que está sujeta a realidades diferentes. ¿Qué sucede con el ad hominem? Sucede que nuestra propia interpretación pervierte esa lectura. Es decir, si lo dice Macarena Olona, voy a interpretar que su motivación es homófoba. ¿Por qué? Porque hago un ad hominem, ¿vale? El ad hominem nos lleva a, de alguna forma, sesgar de forma confirmatoria la realidad. Es decir, primero miro quién lo ha dicho y después ya interpreto lo que ha dicho y lo interpreto en base a mi propia confirmación, la necesidad de confirmar que lo que estoy pensando es lo correcto, ¿vale? Por tanto, y eso lo veo en muchas personas que emiten supuestamente opiniones veraces y objetivas, lo que hacen es primero, antes de hablar de la persona, poner la coletilla el sociocomunista no sé qué, la ultraderecha no sé qué. Se ha visto mucho con Le Pen, ¿no? Lo cual entiendo porque así la realidad se entiende, ¿vale? Pero claro, cuando tú dices el sociocomunista no sé cuánto, ya estás añadiendo atributos interpretables y subjetivos a ese ser. Son los atributos del sociocomunismo, ¿no? Entonces, estás diciendo muchísimo en poco. O si dices el ultraderechista... la ultraderechista Macarena Olona, pues ya estás haciendo saber a la persona que está leyendo eso, ojo, antes de seguir, que esta tía es de ultraderecha. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que la ultraderechista Macarena Olona ahora dice que hay que respetar a los homosexuales. Imaginaos ese titular a partir de lo que he dicho antes. ¿Es un titular que está bien escrito? Está bien escrito. El gran problema es que primero te está induciendo a pensar que es que ha dicho eso porque está corrigiéndose, porque anteriormente dijo que a los homosexuales no hay que respetarlos, ¿no? O que no hay que respetar sus derechos, ¿no? Cuando ella creo que nunca ha dicho eso, ¿no? Entonces, el ad hominem te lleva a configurarlo todo a partir de quién lo dice y de cuáles son tus prejuicios con respecto a la persona, ¿vale? Al igual que cuando habla Pablo Iglesias, un vergel de noticias aparece juzgando primero a Pablo Iglesias y después lo que ha dicho, ¿no? Es cierto que Pablo Iglesias es muy controvertido y le gusta ser controvertido, entonces le hacen el trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, debemos saber que las falacias ad hominem calan muchísimo, porque si coges un periódico, lo primero que lees es la ultraderecha ahora hace no sé cuánto, y en el fondo estás leyendo pensando, jopetas, menos mal que han cambiado de opinión, porque es que antes iban haciendo esto otro, ¿no? Lo contrario, ¿no? O el sociocomunista no sé qué tal, y jopetas, menos mal que ha cambiado de opinión porque antes iban pues matando fachas por la calle, ¿no? En este sentido, el ad hominem es algo que de alguna forma también visibiliza cuál es la línea editorial de la opinión publicada o el sesgo confirmatorio de la persona que emite la falacia. Eso se ve muy fácil. Escuchando el discurso, el relato, podemos interpretar por esas falacias cuáles son las motivaciones, los deseos, la estructura ideológica de la persona que emite el discurso, ¿vale?
Eso nos pasa a todos. La falacia ad populum es pensar que como lo dice todo el mundo es lo correcto. Y esto en psicología social es un problemón que se estudia desde hace mucho tiempo. Porque hay estudios científicos que nos hacen saber que si todo el mundo piensa que está bien matar a una persona, tenderás a pensar que está bien matar a una persona. Tenderás a pensarlo. ¿Por qué? Porque el poder del ad populum es enorme dentro de lo que es la estructura psicológica del ser humano. Entonces, el gran peso de la mayoría nos lleva a conjugar nuestro pequeño peso en el conjunto. En este sentido, la democracia tiene dos grandes problemas que dijo Alexis de Tocqueville, ¿no? Que estaría bien hacer un vídeo de esto, de Alexis de Tocqueville y la democracia. El primero es la oclocracia, es decir, llegar a un punto en el que todo degenere y el pueblo al final decida sin saber decidir porque carece de los conocimientos o carecen de la base para poder hacer decisiones políticas, ¿no? Y el segundo sería la tiranía de la mayoría, que de alguna forma la tiranía de la mayoría se ve de forma habitual en la opinión publicada y la opinión pública, porque si piensas lo contrario te cancelan. El ad populum de alguna forma evita esa cancelación porque el rechazo social genera muchísimo sufrimiento psicológico. De hecho, está demostrado que el dolor que produce es similar al dolor físico, ¿no? Entonces, el ad populum lo que busca sobre todo es la inclusividad, la inclusión, sentirse aceptado, sentirse dentro del colectivo. Sobre todo, hay una forma reaccionaria de vivir el ad populum, que es sentirse diferente y por eso sentirse mejor, sentirse especial, ¿no? Cuando todo el mundo dice que en España hay que ser de una forma, tú puedes salir y decir, es mentira, hay que ser de la otra y lo voy a demostrar. Y lo demuestras con tus interpretaciones, es decir, lo demuestras con tus falacias. Pero tú te crees que lo estás demostrando, ¿no? O sea, es decir, que también la falacia ad populum se puede producir de forma negativa, es decir, a la inversa. Yo en lugar de decir lo que piensan todos, voy a intentar interpretar que lo que todo el mundo dice, lo dice porque es oficialista, porque nos están comiendo el tarro o porque literalmente la opinión publicada está deformando la opinión real de la gente, la está manipulando y por eso todos dicen lo mismo. Yo voy a decir lo contrario, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, alguna vez eso puede funcionar. El problema es que cuando la Tierra es redonda y tú dices que la Tierra es plana para hacer un ad populum a la inversa, pues estás quedando un poco como idiota. O cuando no existe la ley de la gravedad, ¿no? Y lo defiendes y lo interpretas. Claro, hay interpretaciones que te pueden llevar a creer que realmente la Tierra es plana o que no existe la ley de la gravedad o que Rusia no ha penetrado en territorio ucraniano, que te digo yo, ¿no? O mil cosas, o que lo que queráis, ¿vale? O sea, cualquier cosa se puede justificar si interpretas la realidad de una forma tendenciosa, ¿vale? Entonces, la falacia ad populum te lleva o bien a la necesidad de ser aceptado por el colectivo, o bien a la necesidad de rechazar lo que el colectivo dice porque necesitas emitir un discurso que esté por encima de ese ad populum. Es decir, que esté por encima, que sea más especial y sobre todo que a ti te diferencie, ¿vale? Te especialice o literalmente genere una garantía de superioridad, ¿no? Es decir, yo he descubierto, ¿qué os digo yo? Es que hay muchas cositas, ¿no? Pues he descubierto que hay una nota musical nueva y no se ha dado cuenta ningún músico del mundo. Y ahora interpretas que es que entre el la y el si, ¿no? Que hay 2 semitonos, hay 3 semitonos. Y ahora lo interpretas de una forma teórica, tendenciosa, complicada. Ahora encuentra esa tercera nota que ha dicho ese señor que existe. Es decir, que el ad populum puede llevar realmente a hacer el ridículo, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con estas 4 falacias. La falsa dicotomía, la nomotética, la ad hominem y la ad populum, ¿vale?